Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. profe. Okay, thank you. Welcome to the session, and thank you for your punctuality to the class. For today's session, we'll have three major parts, as we always try to do. The first part of the class will be an introduction to some vocabulary about different things that you're working on, hobbies and leisure activities. We'll do one exercise to practice this part. The second part of the class will be for Unit 2.3 and has to do with a topic we saw before. We started the last week, and it's connected with modal verbs. We are going to address the modals must and have to, and including should. We'll have some exercises to practice this. And finally, we'll address the typical week's reminders for this Unit 2.3 and some other aspects about the collaborative project, among other things. Bueno, entonces darle la bienvenida a la sesión del día de hoy, 24 de octubre, siendo las 7:04, dimos por inicio nuestra sesión de hoy, la cual pues tiene tres partes fundamentales. Inicialmente pues haremos un pequeño ejercicio de vocabulario sobre la unidad 2.3 que estamos trabajando de actividades de tiempo libre. Luego de eso ya pasaremos a la parte gramatical que iniciamos desde la semana pasada con el tema de verbos modales y pues haremos un pequeño recorrido por los tres modales que vamos a trabajar hoy, que es el de should, el de have to y el de must, y un par de ejercicios para practicar este tema. Y por último, ya hablaremos de los recordatorios semanales que siempre hacemos de nuestra clase, de la unidad, en este caso esta semana que es 2.3, junto pues con los aspectos que siempre también recordamos y recalcamos de nuestro proyecto colaborativo. Okay, excellent. So let's start with the first part of the class, and we're going to start with this little exercise. Okay, so what is the idea? We're going to do this exercise. Match the images with the corresponding verb. So the idea is that you tell me the number and what activity is for each one. Okay. If you want to participate, raise your hand. Más bien que si quieren participar por puntos, pueden ir levantando la mano y me dicen cuál corresponde a cuál. For example, go hiking is number 1. Okay, that's go hiking. Let's see if somebody wants to participate. Okay, let's go with Anderson. Yes, Anderson, go ahead. Hello, teacher. One, go hiking, pertenece al 8, esquiar. Este ya lo habíamos hecho. El de go hiking es el número 1. El de go skiing es el que me está diciendo. Número 2, number 2. Este, ¿qué número sería? Ya este ya lo hicimos. Entonces, go hiking sería number 1. Entonces, go skiing sería este number 8. Go skiing number 8. Okay, Anderson. Let's go with Marta. Marta. Good evening, teacher. Good evening, Marta. Go to the beach is number 7. Okay, go to the beach is number 7. Okay, Marta, excellent. Thank you. Okay, let's continue with Sandra. Sandra Roncayo. Go ahead, Sandra. Go to the museum. It's 5. Okay, go to the museum is number 5. Okay, thank you, Sandra.
Okay, let's continue with, 1 second, please. With Montes. Montes, Juan, yes, Juan, go ahead. B9. Go shopping, number 4. Go shopping is number 4. Okay, Juan, perfect. Let's go with Luz. Luz Estepa. Yes, Luz. Take pictures. Number, espera que no se ve. Number 3. Okay, take pictures is number 3. All right. Thank you, Luz. Let's go with Anderson. Yes, Anderson. Go to the beach. 7. Okay, we already had this, ya la habíamos hecho, okay, que era go to the beach. ¿Cuál nos queda? Nos queda try local food, buy souvenirs, visit landmarks, go sightseeing, okay? And we're missing number 6, number 9, number 2, and number 10. Okay, let's go with Alejandra. Yes, Alejandra, go ahead. Yes, teacher. Try local food, number 6. It's number 6. All right, excellent. Yes, Anderson. Teacher, 5 Number 5. is 2. 5, 2. No lo entiendo. 5 es la imagen o 5 de acá, de las columnas. 5 de las columnas, profe. This is 1, 2, 3, 4, 5. Buy Los souvenirs. recuerdos, creo que es. Creo que es el 4. Number 4. Okay. Okay, let's go with. Bueno, este ya lo habíamos hecho. Es de 4, es go shopping. ¿Cuál nos queda entonces? Nos queda buy souvenirs, visit landmarks, and go sightseeing. Y nos quedan number 9, number 2, and number 10. Okay, let's go with Nicole Becerra. Yes, Nicole. Go safety. Go Number 10. Number 10. Okay, that's right. Perfect. Let's go with Sandra. Yes, Sandra. With souvenirs, it's number 2. Right, 7 years is number 2. Perfect. And of course, the final is this visit landmarks is number 9. Okay, perfect. So we have in here the first part of the vocabulary work. Okay, let's go now to the second part. Okay, let's see in here this question. What could you do in this place? We have this question. I want you to think about it. Quiero que piensen en esta pregunta. Vamos a dar un tiempo para que la piensen. What could you do in this place? In London or in England? Well, London, England, excuse me. In London, what could you do in this place? So I want you to imagine what could you do. Si podemos utilizar algunas de estas, excelente. For example, we can say something like this. In London, we could, and you tell me one thing from here. We could go hiking or go skiing, depending. No todas podemos hacerlas, pero pues miremos cuáles sí podríamos hacer. For example, in London, we could go sightseeing. So in here we say, in London, we could go sightseeing. Okay? So if you want to participate, you imagine what could you do in London, ¿qué podríamos hacer allá en Londres? Okay, bueno, entonces let's start with Alejandra. Yes, Alejandra, what could you Yes, do? teacher. In London, we could go shopping. We could go shopping. Okay, excellent. To Harrods Street, for example.
It's very common and very popular. Yes, Anderson, what could we do in London? Teacher, in London, we could go to the museum. To the museum. We could go to the museum. Exactly. We have the British Museum. The British Museum is in London. Okay, excellent. Let's go with Marta. Marta, what could we do in London? In London, we could visit landmarks. We could visit landmarks, for example, the Big Ben. There are important towers in London. That's nice. Andrea, what could we do in London? We London, we called tag pictures. We can take pictures. That's right. Excellent. And let's go with someone else. ¿Falta alguien más? What else could we do? ¿Algo más que pudiéramos hacer? Okay, wow, we participated. There were lots of people participating. Very good. Okay. Bueno, entonces vamos a mirar acá. This it says, look at the conversation. Entonces vamos a ver dos personas que nos quieran colaborar leyendo la conversación. Entonces uno va a ser Dennis y el otro va a ser René. Who wants to participate? A ver quién se anima a leer. Okay, we have Anderson and Andrea. Okay, perfect. So Anderson, you are René, and Dennis, in this case, Andrea. Okay, Andrea. Go ahead, Andrea. Final, we are in Cancun for vacation time. What shows we go? I think we should go to the beach. No, it's too hot. I think we should go hike. Hiking. I don't like hiking. We don't, we go sightseeing. We could take some pictures of the landmarks. That's a good idea. Yeah, yes, I like that. How about think some local food? Wow, let's go. Okay, excellent. Thank you very much, Anderson, and thank you in this case, Andrea. Okay, some pronunciation things to consider para que lo tengamos en cuenta. Acá vamos a pronunciar finally, okay? In here we pronounce vacation. In this we pronounce should. In this we pronounce hiking. In this we pronounce sightseeing. In this we pronounce pictures. This is pronounced idea, and this is pronounced trying. Okay, perfect. Ok, bueno, ¿de qué trata la conversación ahí más o menos que podemos entender? ¿Hay alguien que me diga algunas ideas de lo que están tratando de decir en la conversación? Ok, Jess Anderson. Teacher, creo que es como digamos, Denis dice que es como viajar a Cancún y pues él dice que no, que más bien como ir a la playa, ¿no? Algo así. Listo, bueno, hay una idea que Anderson nos da, ¿qué otra idea podemos apreciar ahí en la conversación? Ok, Jess Nicole. Pues creo yo que es que ya ellos están en Cancún y René le dice que pues deberían ir a la playa. Y Ok.
pues después dicen que como de mejor de ir de excursión. Okay, that's right. Thank you, Nicole. Bueno, y en las últimas ideas que entendemos por ahí, ¿qué será eso sightseeing? Que ahorita vimos en el vocabulario, ¿qué será eso sightseeing? Yes, let's go with Nicole. Yes, continue, please. Denis le pregunta que por qué no mejor van como de turismo y toman Ajá. fotos. Okay, excellent. That's right. Bueno, y lo último, entonces, ¿qué le sugiere Denis también a René? Jess Anderson. Dice Denis que es como una buena idea, pues para ir a como a probar comida, algo así. Ok, la comida que es comida local. Ok, that's right. Excellent. Bueno, entonces aquí estamos viendo algunas expresiones como should, where should we go? I think we should, ¿cierto? Volvemos a ver por acá, we should. También tenemos could. Y hay otras expresiones como why don't we? How about? Listo, entonces en estas expresiones que estamos encontrando vamos a ver unos que son modales como should y could, y vamos a encontrar algunas expresiones de sugerencia como why don't o how about. Entonces vamos a ir mirando cómo funcionan cada una de ellas. Entonces primero vamos a iniciar con should. Entonces, ¿para qué nos sirve should? Entonces tenemos que should lo podemos utilizar nosotros y el mismo can y could, como lo veíamos la clase pasada, can podemos utilizarlo como habilidad o como también para permiso, ¿cierto? Pero también lo podemos utilizar como para sugerir algo, ¿listo? Lo mismo could lo podríamos utilizar para sugerir, pero hay un modal que es el que más utilizamos para hacer esto, sugerencias, suggestions, recommendations, advice, para dar consejos, que es este modal should, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona should? Recordemos que acá en nuestra plataforma yo les había subido acá donde dice Doubts and Concerns y en donde dice Issues les había subido el documento de Excel de los modales, que es de Modal Verbs Grammar Summary, que era el que estaba mostrando desde la semana pasada, y ahí podíamos ver también cómo funcionaba should en este caso. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí como la forma afirmativa, negativa e interrogativa del ese modal. Entonces vamos a ir utilizándolo en algunas oraciones. Entonces primero pues tenemos que ver que este es el uso. The use is to give advice, para dar consejos. Lo utilizamos para recomendar, dar consejos, sugerir cualquier cosa que nosotros queramos, o en cualquier contexto, no solo cuando estamos hablando de visitar o de ir a otro país, sino también, por ejemplo, cuando yo tengo problemas, pues también puedo dar consejos a través de este modal. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Entonces vamos a utilizar la estructura que nos dice acá. The subject goes first, entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces podemos decir que, supongamos que lo que veíamos en Londres como una recomendación, podemos decir in London, we, va a ser mi sujeto, por decirlo así. Luego vamos a utilizar nuestro modal, en este caso es should. Aquí cuando ya lo utilizo estoy dando una sugerencia, ¿cierto? Estoy dando una sugerencia frente a algo, entonces in London we should, y podemos decir, por ejemplo, lo que estaba acá, que en este caso es el verbo principal, main verb, aquí lo utilizamos, go, y nuestro complemento que sería sightseeing. ¿Listo? Entonces ahí estoy diciendo que en Londres deberíamos ir de turismo o ir a mirar pues en los alrededores. ¿Listo? Entonces sería como sightseeing. Entonces estamos utilizando nuestra estructura. Subject,
modal verb, que es el que nos están dando aquí. Verb, recordemos que el verbo no va a cambiar, ya lo hemos visto en varias oportunidades. Complements. Bueno, listo. Entonces ahí estamos viendo la estructura de ese modal. Entonces lo vamos a mirar en otro contexto. Vamos a mirar aquí esto, dilemas. Bueno, pero antes expliquemos rápidamente la negación, cómo deberíamos, por ejemplo, si yo quiero recomendarle a alguien en el mismo contexto, en London, ¿qué no debería usted hacer? Entonces voy a utilizar la forma negativa. En este caso, las negaciones las vamos a hacer utilizando, obviamente, la negación de esta manera. ¿Listo? Este modal es negativo en sí mismo, entonces lo vamos a utilizar acá, por ejemplo, in London, you shouldn't. La pronunciación ahí, en este caso, vamos a colocar como si hubiera una E invisible entre la D y la N, y ahí ponemos una E, shouldn't. ¿Listo? You shouldn't, por ejemplo, you shouldn't drive. No, por ejemplo, you shouldn't be late. Listo, no debería llegar tarde. Entonces sabemos que los británicos y los ingleses en general son muy puntuales. Entonces, pues digamos que esto sería algo que no deberíamos hacer, llegar tarde. Entonces, estamos utilizando los mismos elementos que están arriba. Subjects. Utilizamos nuevamente el should, pero en este caso, con la negación que estamos viendo aquí, aquí la utilizamos de una vez. El verbo, en este caso, es el verbo zero estar, be, y nuestro complemento, que es lo mismo que aparece en la tabla acá. ¿Listo? Subject, shouldn't, main verb, complement. No olvidemos que los verbos están en su forma infinitiva. ¿Listo? Infinitiva quiere decir que no les tengo que agregar ni la ing, ni tengo que separarlos con to, nada de eso. ¿Listo? Su forma infinitiva en ese caso. Entonces ahí por eso me va a quedar de esa manera. In London, you shouldn't be late. Entonces, should and shouldn't en este caso. Y si quisiera hacer una pregunta, pues acá me dice que primero va a ir este should de primera, ¿cierto? Si es una pregunta de sí y no. Por ejemplo, si yo quiero preguntar acá, should we go sightseeing? Que era lo que veíamos en el ejemplo anterior. Listo, entonces de primeras voy a colocar mi modal, ese va a ir de primeras. ¿Listo? Vuelve y juega, que está nuestra persona, sujeto, nuestro verbo sigue siendo el mismo, no va a cambiar, y complemento en este caso con signo de pregunta. ¿Listo? Entonces ahí teníamos el ejemplo de una pregunta. Should we go sightseeing? Pues ahí en este caso sería sí o no. Yes, we should. No, we shouldn't. Y ahí tenemos las tres formas. Affirmative, negative, and question. Vale, entonces vamos a pensar en una situación diferente y quiero que ustedes miren oraciones de lo que deberíamos hacer. Vamos a transportarnos a este contexto. Dilemas. Entonces, dilemas pues son cosas que uno no sabe si sí o no va a hacer o qué debe hacer. Entonces aquí ya tengo, acá me dice motorbike or car, borrow money from the bank or from a friend. Entonces la idea es que ustedes van a crear la oración utilizando should. Entonces, por ejemplo, you should, ¿cierto? O you shouldn't, dependiendo de lo que usted quiera decir. Usted me dice que si debería comprarme la moto o el carro, o comprar. Listo, coloquemos el verbo aquí, buy a motorbike or a car. ¿Qué me recomiendan ustedes a mí? What advice can you give me? ¿Qué consejo me darían? Entonces, you should buy a motorbike or you should buy a car. Entonces, quiero que me digan las razones. Entonces, you should buy a motorbike because, porque tal cosa.
o que no debería comprarlo por tal cosa. ¿Listo? Lo mismo con el carro. ¿Me debería comprar un carro por tal cosa o no debería comprármelo por tal cosa? ¿Ok? So we have 2 minutes to think of ideas. 2 minutos para que piensen en ideas. 2 minutes, I'll be right back. Ya vuelvo con ustedes. Bueno, y de una vez también vamos a hacer el siguiente, ¿listo? Entonces hacemos los dos, el que usted quiera hacer. El otro dilema es este, borrow money from the bank or from a friend. Entonces, pedir prestado dinero del banco o de un amigo. Entonces, ¿qué consejo me darían a mí? ¿Debería pedir prestado del banco o debería pedir prestado a mi amigo o no debería pedir de uno o de otro y por qué? ¿Listo? No olviden dar las razones, decir por qué. Entonces, you should, because, no olviden colocar el por qué respuesta, porque cuál sería la razón para una u otra. ¿Listo? Ok. I'll be right back. Ahora sí, 2 minutos, ya vuelvo. Okay, excellent. We have some people who want to participate. Let's start with Marta. Okay, Marta, yes. What dilemma do you want to talk about? Buy a motorbike or a car or borrow money from the bank or from a friend? Yes, Marta, go ahead. Teacher, you should buy a motorbike because to save time. Because you save time, because you save time. Okay, excellent. Thank you, Marta. That's nice. Let's go with Anderson. Yes, Anderson. Teacher, you should not. You shouldn't. Shouldn't. Buy a car because of the tolls. Because of the, okay, that's because of the tolls. That's nice. Perfect. Thank you, Anderson. Okay, let's go with Andrea. Yes, Andrea.
You should buy a motor because it's faster. Because it's faster. You pronounce motorbike. Ok, excellent. Bueno, entonces vamos a mirar aquí si alguien quiere participar en esta. Voy a dar otro tiempito más. Ah, bueno, por aquí ya levantan la mano. Jess Anderson. Teacher, you should not borrow money from the bank because the interest rates are high. Because the interest rates are high. Okay, that's nice. Excellent, Anderson. Okay, someone else. ¿Alguien más a ver qué opina? What do you imagine? What do you think? Okay, Marta, yes, perfect. Friends, excuse me. You should borrow money from a friend because you will not pay interest. Because you won't pay interest. That's It right. can damage the friendships. Yes, it can damage the friendship. That's right. Puede dañar la amistad, pero bueno. No pago los intereses, que le importa. Okay, thank you, Marta. Excellent. Okay, perfect. So in this case, we're using should and shouldn't. Remember to pronounce shouldn't in the negative. Okay, perfect. Let's do this exercise to have a little more practice. Let me share it with you on the chat. Give me a second, please. Okay, so you click on the link, please, and you have this exercise. You have to use should or shouldn't. You complete the sentence using should or shouldn't and the words in brackets. The words in brackets are this. Okay, so for example, you have the first sentence. You have a great job. You change it. Entonces, si me dicen, tienes un gran trabajo, pues uno debería o no debería, pues obviamente no debería cambiarlo. Entonces vamos a colocar acá, we shouldn't. Y el verbo, nos vemos que los verbos no cambian. En este caso, change. Shouldn't change. Y ahí tendríamos la oración. Entonces, you have a great job. You shouldn't change it. And you continue with the other ones, okay? When you finish, check answers. And you can share the screenshot. Pueden compartir el pantallazo en el chat o pueden participar acá directamente conmigo. Okay? We'll have 5 minutes to do the exercise. I'll be right back. 5 minuticos, ya volvemos.
Okay, excellent. Time is up. I have seen some raising hands. Let's start with Garcia Eduardo. Okay, Eduardo. Let's go with sentence number 2. My teacher. Good Number 2. evening, Eduardo. Yes, go ahead, Eduardo, please. Number 2. Number two. You should drink so much coffee is bad for you. Black pleasure. For your blood pressure. Okay. Excellent. Thank you, Eduardo. Let's go with Alejandra. Yes, Alejandra, go ahead. Yes, teacher. And number 4, it's an incredible film. You should watch it. Okay, you should watch it. Okay, thank you, Alejandra. Okay, let's go with Gisela. Gisela, number 3, please. Good night, teacher. Number 3. So the government so help people. Should help people. Okay. Thank you, Gisela. Let's go with number 5. Let's go with Diana. Diana Lozano. Yes, Diana. Number 5, it is very dangerous area. Tourists, ahí sería you shouldn't Shouldn't go there. go there. Ok. Bueno, en este caso no sería you porque la sujeto sería tourists. Entonces no vamos a utilizar el you en ese caso. Ok, Diana. Ok, no problem. Let's go with Anderson. Anderson, yes, number 6, please. Teacher, do you think I should apply for a new job? Should apply for a new job. Okay. Thank you, Anderson. Let's go with number 7. Let's go with Natalia. Natalia Rodriguez. Yes, Natalia. Hi, teacher. You should go to that restaurant. The food shouldn't. You shouldn't. Okay. Okay, excellent. Thank you, Natalia. Let's go with Diana. Diana Lozano, number 8, please. When someone that you afford, you should say thank you. Okay, Diana, excellent. Thank you very much. Let's go with number 9, Jess Gisela. Go ahead. Teacher number 1. Children shouldn't drink sugary drinks. It's not very healthy. Okay. Perfect. Thank you, Gisela. And Sandra, number 9, please. He should study more if they want to pass his exam. Okay, thank you very much, Sandra. Okay, now let's check. Vamos a revisar entonces. Y miramos a ver si nos quedó. Bueno, tuvimos 9, 10. Aquí hay una que no era should drink, sino sería shouldn't. ¿Listo? Porque shouldn't, porque están hablando de que es malo para la presión de sanguínea. Entonces, como es malo, pues no debería ser, debería, sino lo contrario, you shouldn't en ese caso. ¿Listo? Por eso vamos a utilizar acá shouldn't. El resto sí era correcto como lo teníamos. Okay, excellent. So we were working in this part, the modal verb should. Entonces aquí estamos viendo el modal should. Ahora vamos a pasar a 2 modales también que nos quedaron pendientes de la clase anterior. Uno de ellos era este have to
que acá lo tenemos. Y el otro que nos queda pendiente es este must, que lo vamos a ver también acá en esta sesión. Entonces vamos a arrancar primero, los dos los vamos a explicar al tiempo porque se relacionan mucho. Este have to para nosotros es como tener que, mientras que este must es como deber. Entonces tienen un sentido muy similar frente al significado que tienen y la connotación que hay de ambos. Pero pues hay una diferencia tanto gramatical, como la estamos viendo aquí, como de uso, que ya lo vamos a mirar aquí en la tabla también. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les vamos a explicar los dos? Porque, como les digo, ambos tienen una relación frente a ese tema sintáctico. Entonces, por eso los vamos a explicar de una vez. Entonces, vamos a empezar con este must. Resulta que este must, nosotros, como nos dice en la tabla, lo podemos utilizar para algo que llamamos una necesidad o, digámoslo, como unas reglas, ¿sí? Cuando estamos hablando de reglas, vamos a utilizar ese must como algo necesario, como algo que regula, ¿listo? Pero cuando es afirmativo, mientras que en la negación lo vamos a trabajar como una obligación. Entonces vea que dependiendo de la forma del modal puede tener una connotación o positiva, tiene una cosa, y negativa va a tener otra cosa, ¿listo? Y en cambio el have to va a ser como al revés. En el caso de have to, cuando estamos hablando en afirmativo va a ser como una obligación, mientras que cuando es negativo es algo necesario, o sea que no es obligatorio, sino que es algo que es necesario, pero que no es indispensable ni que es obligatorio para algo. ¿Listo? Entonces digamos que tienen como, las formas de cada uno tienen como un valor contrario, ¿cierto? El positivo de must es lo contrario a lo positivo del have to en este caso. ¿Listo? Entonces es como esa, digamos, ambivalencia que tienen ambos modales en sus formas. Entonces vamos a mirar primero este must. Entonces lo vamos a mirar aquí en este needs versus obligation. Vamos a poner un ejemplo. Entonces recordemos que este must lo utilizamos cuando estamos hablando como de reglas, ¿cierto? Entonces vamos a trasladarnos a, digamos, a la universidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo debo hacer en la universidad como una regla? Entonces para eso pues también nos apoyamos con la estructura. Entonces pongamos una regla. Entonces digamos que en la universidad pues es necesario o que es importante que uno sea puntual, ¿cierto? Entonces voy para la tabla y me doy cuenta de la estructura. Primero vamos a utilizar nuestro sujeto, en este caso es you como usted, ¿cierto? Utilizamos el modal que nos dicen que en este caso es must. El verbo principal, que es, digamos, en este caso ser. Y pues el complemento, que en este caso sería punctual. You must be punctual. Aquí estamos hablando de que es algo que necesario, es una regla, digámoslo así. ¿Listo? Estamos hablando de una regla, ¿cierto? Cuando son afirmativos hablamos como si fueran reglas. Ahora, si hacemos una oración similar pero con have to, veamos cómo cambia la estructura. Entonces, en este caso, have to, cuando nos vamos aquí, ya no me dice que es una regla como tal, sino es algo completamente obligatorio. Aunque digamos que las reglas se pueden entender como algo obligatorio, desde este punto de vista una regla es algo como más necesario, desde un punto de vista que yo me regulo, que yo mismo soy el que veo la necesidad de esto, mientras que cuando es una obligación es porque me la imponen a mí y porque hay una sanción o hay una consecuencia de eso, ¿listo? Digamos que esa es como la diferencia más grande. Entonces, en términos de este have to, yo puedo hacer la misma oración que hice con el must, pero vea que la diferencia en el también gramatical va a ser en la estructura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, si hacemos esta misma oración que hicimos con el must, ahora hagámosla con el must, con el have to, entonces primero tendría que ir mi sujeto,
Luego me dice que va a ir el have to o has to. Ojo, pero ese has to solo va a ir con la tercera persona singular, o sea, con he, she, it, con él, ella o esto. Como en este caso no estoy hablando de él, ni de ella, ni de esto, sino estoy hablando de usted. Por eso voy a utilizar este have to. Entonces aquí yo voy a colocar you have to. ¿Listo? Luego me dicen que utilice el verbo. Entonces lo utilizamos. El verbo no cambia tampoco. Aquí lo tenemos. Be. Y obviamente mi complemento. Y ahí tendría. ¿Cierto? Entonces aquí en esta oración, ¿qué me está diciendo? Que no es como tal una regla, sino es algo que obligatorio. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que es algo obligatorio. Y la diferencia entre estas dos es si yo digo you must be punctual, es que debe ser, quiere decir como algo que yo me estoy regulando, como oiga, yo tengo que estar puntual, usted debe ser puntual en la universidad, ¿cierto? Pero acá cuando yo digo you have to be punctual, tienes que ser puntual, entonces ya es porque es algo que me va a traer una sanción o que posiblemente me van a descontar la nota o que ya hay una consecuencia frente a. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre estas dos oraciones. Una es más de regularse como una necesidad, mientras que la otra ya se vuelve una obligación y puede tener una consecuencia. ¿Listo? Esa es como para que lo entendamos. Ahora, cuando lo hacemos al revés, es decir, cuando hacemos las negaciones, recordemos que los valores o digamos el uso va a cambiar. Cuando hacemos la negación con must, ahora ya no es una necesidad, sino que se convierte en una obligación. Aquí la misma tabla me lo dice. Y en el caso de have to pasa lo contrario. La negación ya no es una obligación, la negación, perdón, ya no es una obligación, sino es una, se convierte como en algo que no es obligatorio, sino como algo necesario. Entonces pongamos otro ejemplo. Entonces digamos que en la universidad, supongamos que you don't have to por ejemplo, en la universidad no tenemos que llevar un vehículo, ¿sí? O sea, digamos, no es necesario llevar un vehículo, pero eso se vuelve, digamos, algo que yo lo planteo desde el punto de vista que es algo que no es necesario hacer, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo puedo colocar esa oración. Entonces, yo aquí, cuando lo coloco de manera negativa, estoy planteando algo que no es necesario. La estructura, si nos damos cuenta, en la negación nos dice que debemos utilizar el auxiliar o don't o doesn't, pero este doesn't es para también las terceras personas singular. En este caso estamos hablando de esto, perdón, de usted. Entonces, como estamos hablando de usted, no debe llevar el auxiliar doesn't, sino utilizamos el auxiliar don't. Ahora, si yo utilizara el must en esta misma oración, entonces vamos mirando la estructura, miramos la tabla, me dicen you must, negativo, you mustn't. Vamos a mirar que este must, si es negativo, en sí mismo. Recordemos que la mayoría de modales son autonegativos, o sea, ellos mismos se pueden volver negativos, pero hay otros que no, como en este caso have to, necesita un auxiliar. Y la clase pasada veíamos, por ejemplo, cómo este allowed to también necesita un auxiliar. Entonces, hay algunos modales que necesitan auxiliares, son muy poquitos. ¿Listo? Los que van a necesitar auxiliar. La mayoría de los modales son autonegativos. ¿Listo? Entonces, acá yo coloco you mustn't. No olviden que no voy a utilizar el to,
solo porque el modal acá es have to, debo utilizarlo, pero aquí no. Entonces, listo. Y esto se volvería una prohibición. Si yo estoy hablando que you don't have to take a vehicle, no tienes que llevar un vehículo, es algo que no es necesario, digamos en ese contexto, pero si yo le digo you mustn't, es porque lo estoy prohibiendo. Entonces, supongamos que en ese parqueadero no se recibe ningún vehículo, digamos, es uso exclusivo de ciertas personas. Entonces, no debo llevar un vehículo implica que es una prohibición. ¿Listo? Entonces, esto se me vuelve más que obligatorio, se vuelve algo que es prohibido. Y esa es la diferencia entre estos dos. Entonces, repasemos. Cuando hablamos del must afirmativo, es algo necesario, como una regla que yo mismo establezco o que establecen, pero que no tiene como tal una sanción. ¿Listo? Sino es como algo más necesario. Mientras que cuando utilizo have to en la afirmación, sí se vuelve algo obligatorio. ¿Listo? Es una obligación. ¿Sí? Ahora, cuando estamos en los negativos, cambian los papeles. El have to, cuando es negativo, se vuelve algo necesario, que no es necesario realizar, que no es obligatorio, mientras que cuando tengo la negación del mustn't, se me vuelve como una prohibición. Entonces, ojo ahí como que está como esa mezcla entre los dos, que es un poquito a veces difícil como de distinguir ahí. Pero igual, pues, es importante que como que tengamos claro eso. Entonces vamos a mirar este ejercicio a ver si de pronto podemos aclarar un poquito más cómo lo utilizamos. So let's do this exercise. We'll have some time for you to do it. So what is the idea? Click on the link and go here, start. What is the idea? To classify depending on the use, dependiendo del uso, okay? It's obligation, no obligation, rules or prohibition. For example, obligation, I have to go to school. That's an obligation. No obligation, rules, prohibition, okay? You categorize the different sentences. No olviden categorizar las oraciones dependiendo de lo que explicamos ahorita, okay? We'll have 5 minutes, 5 minuticos para que lo puedan hacer y ahorita participan los que quieran, okay? I'll be right back. Ya vuelvo.
Una pregunta, ¿cómo se puede enviar una imagen al Teams, profe? Bueno, pues ahí toma el pantallazo y lo comparte. Que acá hay una opción de cargar en el chat, adjuntar archivos. Y ahí Pero me adjuntar. sale error, profe. ¿Lo sale qué, perdón, Eduardo? Error, profe. De error de carga, profe. ¿Sale error? No, país sí no sabría decirle qué puede ser. Bueno, si quiere, entonces ahorita participa acá en la actividad para darle los puntos. ¿Listo, Eduardo? Que si no sabría decirle qué puede pasar ahí. Bueno, profe, gracias. Profe, yo no puedo abrir el archivo, no me cargó. No, ¿qué te salió ahí, Andrea? No, se queda cargando y cargando, no sé si será el internet, pero no abre nada. Bueno, si quieres, entonces puedes participar, levanta la mano y vamos mirando entonces cuáles pueden ser ahí las opciones. Bueno, entonces se lo vuelvo a reiniciar para que no vaya el tiempo de pronto a cerrar la actividad. Entonces acá teníamos I have to go to school obligation, ¿ok? Entonces ponen la oración y me dicen cuál categoría: obligation, no obligation, rules or prohibitions. Que me pueden dar el número, number 1, number 2, number 3, and number 4. Si de pronto no quieren decir todo. Okay, let's go with Irene. Yes, Irene Castro. Yes, Irene, go ahead. Obligation. I have to help others. Okay, I have to help the others. Obligation. Okay, Irene. Thank you. ¿Otra o? No, ya si quieres vamos con García Eduardo. Thank you, Irene. Eduardo. Profe, esto, prohibition, I must steal. I mustn't steal, profe. I mustn't steal. Prohibition. Okay, thank you. Yes, Diana Lozano. Prohibition. I must not smoke. I mustn't smoke. Excellent. Let's go with Sandra. Yes, Sandra. Obligation, it's I don't have to tell lies. Lies. I don't have to tell lies. Obligation. No obligation. No obligation. Okay. Thank you, Sandra. Let's go with Irene. Yes, Irene. No obligation. I don't have to the lace. Okay, I don't have to tell lies. Esta ya la tenemos. ¿Tienes otra diferente? I don't have the hurt others. To hurt others. Okay, excellent. Thank you. Let's go with Gisela. Gisela Hill. Yes. Hi, Profe. Obligation. I had to take care of animals. I had to take care of animals. All right, let's go with Andrea. Andrea Mora. Yes, Andrea. I must wear a school uniform. Es un rules. There's rules. Okay, must wear a school uniform. Ahí está mal, profe. Okay. Es no ¿Cómo, obligation, perdón? profe. Ahí está mal, profe. No. Es no obligation. No obligation. Ya revisamos a ver si es o no es. Listo. ¿Quién más quiere compartir ahí? ¿Alguna otra? Let's go with Irene. Yes, Irene, go ahead.
I must wear the school uniform. Listo. ¿Y ese en dónde va? Roulette. Rules. Entonces lo volvemos a mover acá. Ya miramos a ver cuál es. ¿Ya, Gisela? Rules. I must be responsible. Must be responsible. Ok, Diana Lozano. In no obligation is I don't have to break rules. To break rules. Ok. We're missing these two. Nos faltan estos dos. ¿Dónde va cada uno? Let's see. Yes, Irene. Rules. I must respect the elderly. The elderly. And Sandra, the final. I must, bueno, prohibition. I must go late at night. Okay, excellent. And mustn't. Go out. Okay, let's see. And everything is perfect. Okay, thank you very much for your participation. Entonces, pues aquí quedó pues claro. Entonces, como les decía, obligation, pues tenemos que utilizar have to cuando es afirmativo. Cuando es una necesidad o algo que no es obligatorio, utilizamos el don't have to. Cuando hablamos de necesidades o de reglas, sí, que son algo que me regula algo, vamos a utilizar el must afirmativo, y cuando hablamos de prohibición, utilizamos el mustn't. En este caso es la negación. Okay, excellent. Thank you for those who participated. Bueno, entonces aquí estamos trabajando estos modales y algunas expresiones también, iniciando la clase para mirar bien lo que encontramos acá en la unidad 2.3. Entonces acá vamos a mirar el ebook que dice Traveling, que es el que corresponde a esta unidad 2.3, perdón, que es la de esta semana, y vamos a encontrar pues inicialmente vocabulario acerca de esto: parks and camping, shopping stores, models of obligation, que fue lo que trabajamos el día de hoy en parte. Entonces vamos a encontrar acá pues cositas sobre campamento, tiempo libre, binoculars, camp stove, campfire, backpack, lantern, rope, sleeping bag, stake, tent, torch. Listo, vamos a encontrar pues más sobre eso. También la parte traveling, shopping stores. Entonces vamos a ver acá diferentes tiendas de compras, como lo decimos. Y ya aquí encontramos pues algunos modales como el must, que ya lo vimos, have to, y pues acá hay otro más que no lo vimos, pero también lo podemos revisar, que es este need to, para complementar la información que está ahí. Y esto pues corresponde, como les digo, a la unidad 2.3 de esta semana. Entonces, ya pasando a la parte final, recordatorio, pues no olvidemos que el ebook ya les dije cuál es, el de Traveling, que es el de esta unidad. La videoclase que vamos a trabajar esta semana, que es la de Moral Obligation. Y el juego que podemos realizar es el de Shopping Stores. Listo para complementar lo que está ahí en la segunda unidad. Listo, y debemos estar acá, unidad 2.3, esta semana. Ya les había enviado una alerta la semana pasada, a los que de pronto no habían llegado todavía a la 2.2, para que pues se pusieran al día, ojalá ya hayan revisado. Listo, entonces eso pues como primera parte. No olviden también que pues si hay fallas o que no se han justificado, yo en esta semana les enviaré una alerta de asistencia a las personas que presenten fallas hasta la fecha,
para que pues si de pronto no me han reportado su ausencia por con alguna justificación, no olviden que hay unas tutorías acá donde dice Virtual Tutoring. Vamos a encontrar las tutorías en la parte de arriba, acá donde dice Click here to reserve. Ahí ustedes pueden reservar en donde dice English 2 la tutoría que ustedes requieran. No olviden que son los días lunes y los días sábados, lunes de 5:30 a 9 y los días sábado de 1 a 5 de la tarde. En esa tutoría pues ustedes tienen el horario para que ustedes revisen y pues la persona que esté disponible para la tutoría. Recuerden que si de pronto tienen una falla que no pudieron justificar, pueden asistir, toman un pantallazo y me mandan el pantallazo al correo y eso justifica una ausencia. Y si de pronto no tiene fallas, puede asistir a la tutoría también y yo le voy a dar una bonificación también de puntos si desea pues incrementar su nota, también lo puede hacer a través de estas tutorías extra. ¿Listo? Entonces la recomendación, sobre todo los que no asisten por alguna razón, que puedan asistir para justificar la falla. Recuerde que cada falla que no esté justificada tiene una penalización en su nota del corte. Bueno, y para cerrar, recordemos pues que dentro de 8 días, por acuerdo que hicimos, no vamos a tener la sesión sincrónica. Y dentro de 15 días, que estaríamos hablando que es el día 7 de noviembre, vamos a hacer nuestra sustentación del proyecto. ¿Listo? Entonces, por favor, no olviden que deben subir acá donde dice Collaborative Project, acá en la fase 2, Phase 2, deben subir ya el documento final con las correcciones que se le hizo en el foro. ¿Listo? Si no hubo correcciones y todo fue perfecto, pues suben ya bien organizado. No olviden pues que acá está el ejemplo que yo les había dejado para que ustedes, bueno, que está en la plataforma mejor, para que ustedes se pudieran guiar y pudieran hacer el documento ya final. ¿Listo? Entonces, si todo está perfecto, no olviden pues organizarlo bien bonito en el PDF. No olviden que son 3 párrafos que se vean claramente cuáles son de su carta y esto lo suben, vuelvo y repito, acá donde dice Phase 2, The Story of Our Friendship. Y ya esto para el 6 de noviembre, el plazo máximo para subir eso, listo, por favor, cosa de que el 7 de noviembre, que es la sustentación, pues ustedes pueden arrancar ya como hayan organizado, si un diálogo, si quieren hacer una presentación PowerPoint, bueno, eso ya habíamos hablado en las 2 últimas sesiones. Y por último, recordar que acá donde dice Doubts and Concerns, en esta parte donde dice Issues, pues ya se les subió el documento para la sustentación, que es muy parecido al de la primera fase, que es este de aquí, donde están pues la fecha, recordándoles, y obviamente el cronograma para ese día, cómo hacer los horarios para la sustentación. Por favor, recuerden tener en cuenta las recomendaciones que ya habíamos hecho desde la fase 1 para todo. Listo, que no vayamos a tener problemas con la nota. Recuerde que es el 20% de 35 en el segundo corte. Listo, y como no nos vemos la próxima semana, pues obviamente no olvidemos que ya la idea es que ustedes cuando nos volvamos a ver, ya ustedes estén finalizando la 2.4 y comencemos la 2.5. De todos modos, pues yo les voy a enviar los mensajes recordándoles estas informaciones para que pues las tengamos muy presente. Listo, entonces eso es como lo más importante. No sé si hay alguna pregunta frente a lo que se está diciendo. Questions or doubts? Preguntas o dudas. Bueno, parece ser que no hay. Entonces vamos a hacer llamo a asistencia. Recuerden que los que participaron, pues automáticamente quedan con su asistencia. Los demás, por favor, a través del micrófono el chat pueden contestar. Bueno, let's start with Marta. Thank you for your participation. Alejandra, thank you for your participation. Nicole. Brian Beltrán, thank you. Allá acabo de participar, ya acabo de ver. Presente, profe. Okay. Diana Cañón.
Presente. Irene, thank you for your participation. Anderson Cifuentes. Luz Stepa, thank you for your participation. Maylene Estrada. Presente, profe. Eduardo, thank you for your participation. Gisela, thank you. Daniela Jimenez. Daniela Jimenez. Diana Lozano. Presente. Thank you for your participation. Okay. Sandra Marta. Liliana Martínez. Presente, profe. Juan Montes, thank you for your participation. Andrea, thank you. Álvaro Murcia. Anderson, thank you for your participation. Julie Neusa. Presente, teacher. Jenny Niño. Jeanette Ortiz. Presente, teacher. Juliana Páez. Presente. Laura Polanco. Tania Quevedo, thank you for your participation, Tania. Laura Ramírez. Buenas noches. Thank you, Laura. Presente. Javier Ramos. Present, teacher. Duan Roballo. Natalia, thank you for your participation. Lady Rojas. Presente, profe. Sandra, thank you for your participation. Jenny Uribe. Presente, profe. Santiago Valencia. Presente, profesor. José Vera. Presente, profe. Aura Zuluaga. Presente, profe. Ok, entonces me quedó pendiente de Duan Roballo, Laura Polanco, Álvaro Murcia, Sandra Marta y nadie más por si están por ahí. Los demás ya quedan con asistencia. Thank you and see you in 15 days. Don't forget your order. No olviden que dentro de 15 días nos vemos para sus sustentaciones. Good luck and see you the next class. Bye bye. Have a nice day. See you. Good night. Bye, teacher. teacher. Okay, good night. Thank you. Have a nice Bye, day. teacher. Bye bye. Thanks.